Como lo habíamos anunciado, para hacer un mayor análisis de esta noticia. Ya están con nosotros nuestros primeros entrevistados de la mañana. Estamos acompañados del doctor Jorge Manco Sacconetti. Él es experto en temas de hidrocarburos y también investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y acompañados también estamos del congresista Jaime Delgado, vocero de la bancada nacionalista. ¿Cómo estamos? Unos días con ambos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Y en principio, doctor Manco, queríamos conocer pues la opinión técnica que se da en relación pues a este ya anuncio dado por Petroperú, luego que se haya generado pues una serie de cuestionamientos en los últimos días. Bien, gracias por la invitación, Jennifer. Igual, Julio, en principio creo que es importante poner paños fríos, ¿no? O sea, dar las señales adecuadas al mercado. Esto siempre, nuestra preocupación debiera ser el interés público. Yo quisiera mencionar aquí que no estamos ante una situación como la de Argentina el año pasado, que se estatizaron los activos de YPF, la principal filial de Repsol en América Latina. Tampoco estamos ante la situación de Bolivia, que, digamos, unilateralmente modificó la ley de hidrocarburos, cambiando las reglas de juego, favoreciendo la intervención del Estado en el tema de regalías. Aquí estábamos ante la posibilidad de usar mecanismos de mercado para que el Estado, por una oportunidad, digamos, crítica de Repsol a nivel mundial, ¿no?, agravado por el tema argentino, la crisis española, el tema del shale gas en los Estados Unidos, que ha deprimido el precio del gas natural, es decir, por una serie de situaciones marcadamente que tienen que ver con la crisis europea, y está vendiendo sus activos, digamos, menos rentables a nivel de América Latina. El Estado había anunciado el interés de la posible compra, usando siempre mecanismos de mercado. Esto ha dado lugar a una reacción hepática, a entender, del sector empresarial. ¿De mucha intolerancia, como ha dicho el primer ministro? Digamos que lo menos que hemos debido apostar es una discusión técnica, ¿no? Una discusión de los pro y los contra. Mi preocupación es, al 2016... los combustibles, sobre todo el diésel con 50 partes por millón, debiera ser general a nivel país. Mire usted, del 2005 al 2012, básicamente Petroperú ha importado diésel con 50 partes por millón desde Estados Unidos, en lo fundamental, importaciones de valor de 7.060 millones de dólares en las importaciones de diésel con 50 partes por millón de azufre para abastecer el mercado de Lima, Callao, la República de Arequipa, Puno y Moquegua, ¿no? Entonces, el Fondo de Estabilización del 2005 al 2012 ha significado que en el fondo es un subsidio que hasta hace poco también lo tenían los mineros, con ganancias extraordinarias, las empresas eléctricas, las empresas pesqueras. ¿Sabes cuánto ha significado? 7.200 millones de soles. Y luego se sataniza la intervención del Estado. Esto para mí me parece contradictorio. Estamos en una economía de mercado, había el interés del Estado, no por Petroperú. Petroperú no tenía los recursos con las utilidades, porque Petroperú es tal vez la única empresa en el mundo que se llama petrolera, pero que no produce un barril de petróleo, no extrae una molécula de gas y no envasa un balón de GLP. Y en ese sentido, justo, permítanme interrumpirlo para también conocer la opinión del congresista Delgado. Hay muchas voces que se han alzado y han dicho, bueno, pues en definitiva, al final, la presión política, esta lectura ideologizada, política que se le dio a un tema que debió ser desde un inicio eminentemente técnico, ha dado este resultado que, según se puede ya leer a través de los portales de internet, muchos analistas que salieron desde un inicio, ¿no?, señalan que incluso termina favoreciendo, ¿no?, al gobierno central. Bueno, efectivamente, ¿no? La discusión debió centrarse en todo momento en el aspecto técnico, porque Petroperú es una empresa estatal autorizada por ley a intervenir en este mercado de hidrocarburos. Como dice Jorge Manco, el tema se llevó por el lado ideológico, ¿no? Todo se llevó en la perspectiva política de intervención, ¿no?, intervención del Estado, que el Estado no debe incursionar en actividades económicas, etcétera, cuando esto ya fue superado largamente, porque Petroperú es una empresa que funciona y viene funcionando desde la época de Fujimori, Toledo, Alan García, Paniagua y todo, con una ley de fortalecimiento además dada el año 2006, entonces era propio que esta discusión se mantenga en el terreno
técnico para ver la viabilidad y la posibilidad, digamos, de que la compra de estos activos pudiera fortalecer la empresa a fin de hacerla más eficiente para todos los peruanos. Pero todo esto se llevó por el terreno ideológico, ¿no? Porque hay un sector del país, un sector político que piensa que el Estado tiene que estar siempre cruzado de brazos, el Estado no puede tener ningún tipo de intervención. Y empresas como esta, lo ideal para ellos sería pues que estas languidezcan y que no tengan ninguna intervención. Pero también fue una mala fama ganada por el Estado cuando hacía empresario. Sí, pues, pero no es el caso de Petroperú. Petroperú es una empresa rentable, menos mal es una empresa rentable. Y las empresas petroleras, como bien se ha dicho en América Latina, la mayoría de empresas son empresas estatales, son empresas que se han visto muy fortalecidas y han contribuido y siguen contribuyendo a generarle recursos al Estado para que el Estado pueda hacer la distribución apropiada en obras de infraestructura, en educación, etcétera, etcétera. Pero al llevarse esto a un terreno ideológico, pues generó todo este aspaviento, este alboroto, ¿no es cierto? Ha habido una distorsión de la información. Completamente, y además una cosa totalmente malintencionada, dirigida, politizada, porque todo se llevó al terreno del chavismo y qué sé yo, ¿no? Entonces, estamos viviendo un ambiente de esa naturaleza, ¿no? Donde todo se está cuestionando, nada sirve, hay un fatalismo político en unos sectores, y esto no está contribuyendo a un ambiente de gobernabilidad, ni siquiera dar señales al mercado nacional y extranjero de que el país está viviendo una situación que es admirada por muchos, pero que internamente parece que nos pateamos los talones todo el tiempo. Entonces, bueno, pero finalmente con relación a este tema de Petroperú, si Petroperú ha evaluado que esta operación en el contexto no es conveniente porque tiene que priorizar, digamos, otras inversiones, en fin. Entonces, bueno, la decisión está tomada y es lo que se dijo, ¿no? Se está evaluando la conveniencia. Y ahora hay una resolución clara al respecto. Jorge, una pregunta, tú conoces de cifras. Cuando se privatiza Repsol, se habla de una venta de 182 millones de dólares, ¿de acuerdo? Con un compromiso de parte de Repsol de invertir 1.000 millones de dólares en su proceso de modernización de esta refinería y de desarrollo. Sin embargo, a la luz de los hechos, se sostiene que tiene un pasivo de alrededor de 700 millones. Eso significa que en vez de haber incrementado su valor a lo largo de los años, lo que ha hecho es más bien hacer un forado de 700 millones de dólares. Estas podrían ser una de las condiciones que le hayan llevado a Petroperú a desestimar la compra, porque lo que arrastra es mucho más perjudicial que de repente montar otra o desarrollar o modernizar Talara. Claro, lo que pasa es que cuando se privatiza la refinería La Pampilla de manera, digamos, irracional, ¿no? Se privatizó en los años 90 la petrolera estatal prácticamente fracturándola por partes, ¿no? Se transfirieron los lotes petroleros, la refinería La Pampilla, las filiales Solgas, los grifes, los buques, todo. O sea, la manera más antitécnica. Entonces, en ese momento el precio pagado, 182, incorporaba 38 millones de dólares en papeles de deuda. O sea que el precio efectivo era mucho menor por el 60% de las acciones. El compromiso de inversión era muy limitado, era 150 millones en 3 años. El tema es que el 2005 el Congreso, poniéndose a tono, digamos, con las normas internacionales ambientales, aprobó una ley que justamente tiene que ver con retirar el azufre, particularmente del diésel, ¿no? Entonces, y la ley tenía que ser vigente a partir del 2010. Pero no lo hizo. Entonces, allí el compromiso tanto de Petroperú como de Repsol era de invertir en una planta de desulfurización, porque hoy día, digamos, Repsol, La Pampilla, está produciendo un diésel con 2.500, 3.000 partes por millón. Talara, por el crudo ligero que tiene, sobre todo el noroeste, el azufre es menor, pero también... ¿De qué índice estamos hablando? Estamos hablando de 1.000, ¿no? Entonces 1.000 partes por millón, pero la norma internacional es 50 partes por millón, en Europa están sobre 15 partes por millón, en Estados Unidos hay refinerías hasta 5 partes por millón. Entonces ese compromiso, esa inversión de 800 a 1.000 millones, que es lo que costaría una planta de sulfurización, a Repsol no va. O sea, ellos dicen, no voy a invertir en esto porque no me resulta rentable.
Aquí justamente yo decía, este es justamente el rol subsidiario del Estado. Al 2016, todo el diésel, que más o menos está bordeando los 95.000 barriles diarios, ¿no? Esa es la mayor demanda justamente de este combustible, pero Lima, Callao y Arequipa y parte del sur ya están con diésel con 50 partes por millón abastecidos. Y si han importado... Lo que pasa es que lo que están haciendo es trayendo los combustibles bajo esas condiciones de Chile principalmente para poder abastecer el mercado nacional. Yo quisiera preguntarle, para no ampliar más el tema de la conversación al congresista Delgado, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque si estamos trayendo un diésel que cumple el reglamento o un combustible que cumple con lo que está dispuesto desde Chile, significa que si es que Repsol además no está interesado en cumplir con ese objetivo y se cuestiona tremendamente la necesidad de la modernización de Talara, significa que en el Perú vamos a seguir consumiendo un combustible que tiene altos contenidos de azufre por encima de lo que establece la norma. ¿Cómo se está viendo esto dentro del legislativo? ¿Realmente hay una preocupación por tener una verdadera política energética clara y hasta qué punto le van a permitir al Estado exigir que así sea? Mira, es curioso, ¿no? Toda la crítica se ha centrado sobre el Estado y la intervención del Estado, y nadie ha dicho cuán responsables son las empresas privadas. Repsol es una empresa privada que ha violado sus compromisos ante el Estado peruano, se ha burlado de la ley, no ha intentado hacer nada por precisamente adecuar sus plantas para bajarle el nivel de azufre al combustible. Y claro, y eso ha generado una situación en donde, prefieren importar. Y claro, y ahora dependemos de la Empresa Nacional de Petróleos de Chile para que nos esté abasteciendo del diésel. Entonces, en la perspectiva del sector privado, bueno, si algo no funciona aquí, entonces desaparezca esa planta, eso es chatarra, entonces ya no hay que hacer nada y vivamos de la importación. ¿Y dónde está la seguridad energética entonces? ¿No? Hay que vivir de la importación y hay que depender de los chilenos para que nos abastezcan de petróleo. ¿Qué te parece? O de diésel. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces el Estado dice, no, el Estado no tiene que meterse en esto. Entonces es una situación irracional, ¿no? Cuando llevamos las cosas de manera ideológica caemos en estos absurdos. Entonces la pregunta es, Repsol, entonces no es una empresa rentable, no puede invertir, no quiere invertir en la planta para bajarle el azufre al diésel. Entonces mi pregunta es, oye, el sector privado dice que Repsol no es rentable. ¿Y por qué las AFPs? Yo emplazo al señor Valdivieso que nos diga por qué las AFPs tienen nuestra plata invertida en Repsol. Dicen, no es una empresa rentable, ¿por qué tienen nuestro dinero de las AFPs en Repsol? ¿Qué intereses hay de por medio? Que nos expliquen, y estamos en todo el derecho de hacerlo porque somos afiliados de las AFPs, y por qué están poniendo la plata en una empresa que dice no es rentable. Claro, que genera más pérdidas. Ahora, congresista, si bien es cierto, hemos señalado desde un inicio de la conversación, incluso con distintos especialistas, ¿no? A lo largo de estas semanas, la pertinencia de tocar el tema y hacer el análisis desde el punto de vista técnico, eminentemente económico, de cómo es que iba a beneficiar o perjudicar, ¿no?, las arcas del Estado, es indudable que también tenemos que ver y hacer una lectura política, ¿no? Luego de que se ha conocido la postura reciente de Petroperú, se ha señalado y se ha dicho muchas cosas a raíz de esta nueva decisión, ¿no? Se señala que incluso se debe y ha sido motivada por una cuestión de repente desventajas políticas que se iba a conseguir si es que se daba al final, ¿no?, la idea de compra de Petroperú. Por ejemplo, se dice de que iba a haber una ruptura entre la alianza de Perú Posible y el partido del gobierno. También se habla, pues claro, también se habla incluso del tema de se estuvo bajando en las encuestas en relación pues a la gestión presidencial, la salida, ¿no?, repentina que podría darse del ministro de Economía, pese a que el presidente de la República ratificó que en efecto no se va. Son muchas lecturas que tenemos que también, ¿no?, de alguna manera hacer el análisis. Bueno, yo no sé si eso habrá influido, yo no creo, porque Petroperú finalmente lo que ha hecho es una evaluación técnica, es lo que le corresponde a una empresa, ¿no? O sea, comprar estos activos le representaba un beneficio o no. Y eso teniendo en cuenta todo el contexto, porque efectivamente la planta de la Pampilla como está ahora necesita una fuerte inversión para reconvertirla a un diésel saludable. Además, cuando hablo de saludable, no es exactamente saludable, sino es menos dañino, porque cuando el año 2005 se aprobó esta ley obligando a que se reduzca el nivel de azufre del diésel, ¿sabes cuántas partes por millón tenían el diésel? 7.500 partes por millón, es lo que se encontró en el diésel. Y eso, ¿por qué afecta?
Primero afecta a los ciudadanos, a las personas. Las personas estamos inhalando azufre y eso está generando tremendos males, o sea, están afectando, dañando la salud, ¿no? Y en segundo lugar están afectando a los vehículos, porque los vehículos ahora que vienen con última tecnología no pueden estar consumiendo este tipo de diésel porque los vehículos se malogran, se deterioran, se dañan. Entonces, frente a esa situación era inminente este nivel de inversiones que se tenía que hacer. Bueno, Petroperú está haciendo el esfuerzo y de hecho tiene en los planes ya montar esta planta en Talara. Pero a Repsol le interesó poco eso y al final dijo, no, mejor lo vendo, ¿no? Y si no lo vendo, entonces lo cerramos y no pasa nada. Claro, ahora en el tema de esta decisión, repito, si bien es cierto se había generado toda una turbulencia política alrededor de un tema ideológico cuando debió ser técnico, Petroperú ha tomado una decisión técnica, que es lo que le corresponde. Claro, pero digamos que hay una lectura también, ¿no?, que se le quiere dar la percepción de política, incluso como si es que el gobierno central hubiese cedido a las presiones que se han dado por parte, incluso hasta el mismo CONFIEP, ¿no?, quien ya, bueno, en ánimo más conciliador ha señalado de que, bueno, sí, en definitiva, saluda la decisión tomada por Petroperú y que ahora en adelante hay que mirar para adelante y una mirada conjunta incluso, ¿no? Entonces de alguna manera como que no se subsanan si es que en algún momento hubo algunas rupturas. Y que nos digan por qué nuestra plata de las AFPs está ahí. También, en todo caso. Señor Manco, doctor Manco, en principio se señalaba también que la empresa o reflotar la Pampilla no iba a ser un negocio rentable para Petroperú, pero el tema de las gasolineras sí. ¿Pierde mucho el Estado peruano ahora? Mira, Jennifer, yo quiero descartar de fondo radicalmente que la Pampilla sea una empresa chatarra, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no?, decían de Talara en las décadas pasadas, que era una refinería amarrada con pita, y esa era la justificación para privatizarla. Ha demostrado la historia que justamente los 70% de los ingresos de Petroperú provienen de Talara. La Pampilla prácticamente es la refinería más importante, más moderna que tiene el país, que prácticamente está en Lima, el principal mercado, que controla el 43% del mercado de combustibles. Entonces, comparto la preocupación del congresista Delgado. ¿Qué pasa con ese 23% de las acciones que tienen las AFP, sobre todo Integra, que tiene el 6%, y el resto distribuido en más de 5 millones de accionistas, entre ellos quien habla, de Horizonte, ¿no? Entonces, ahí vamos juntos en el dolor. Entonces, eso debiera preocupar, por ejemplo, ¿no? Entonces, descartar, es negocio. De largo plazo. Los grifos, a mí me preocupa, por ejemplo, la integración vertical de Petroperú. ¿Cómo queda la integración vertical? Nosotros siempre hemos dicho, la refinería como tal, con las inversiones ambientales que hay que hacer, que prácticamente es un costo hundido de lenta recuperación, que es la razón por una de las cuales Repsol se retira y ofrece su venta, era integrado a los grifos e integrado a la planta Solgas, ¿no? Solgas, que controla el 35% del gas licuado de petróleo y es una planta rentable, Jorge, ¿no? una pregunta muy puntual nomás, porque ya el tiempo se nos está agotando. Es decir, ¿tan mal está Repsol que ni Petroperú la ha querido comprar? O sea, que es irrecuperable. Creo que allí justamente el mensaje porque si hay un análisis económico que determina que es rentable, rentable por el lado, que de fácil recuperación. Lo que pasa es que aquí entonces, si es rentable, ¿por qué no? Es rentable comunidad, refinería, grifos y la planta de Solgas. Oye, mira, Solgas era tan rentable que en la época de García, el primer gobierno, que prácticamente se subsidiaron los precios. En ese contexto, inclusive Solgas generaba utilidades. ¿Sabe cuánto generaba la Pampilla antes de ser privatizada? 60 millones, 80 millones de dólares antes de impuestos. Pero cuando la controlan los españoles, ellos tenían serie de mecanismos para justamente declarar menos utilidades y pagar menos impuestos. Entonces, ¿cuánto vale el 43% del mercado? Miremos el modelo chileno, movemos el modelo colombiano. No, que probablemente van a ser los más interesados en hacerse de ese negocio, porque también es rentable para ellos. ¿Tú crees que Piñera está interesado en meter ENAP, una empresa que tanto Ecopetrol como ENAP de Chile, la van a seguir fortaleciendo sin duda? En los años 90, Jorge, Petroperú estaba acá y miraba por debajo del hombro a Ecopetrol y ENAP. Hoy día nos han superado de lejos. Bueno, eso es evidente. No podemos dejar de preguntarle, congresista Delgado, se aprobó ayer
esta ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. No se va a vender comida chatarra en los colegios. Bueno, hace un año prácticamente las comisiones de defensa del consumidor, de salud y de educación del Congreso aprobaron este dictamen y ha tardado casi un año en que se ha discutido en el Pleno. Y ayer prácticamente todo el día lo hemos dedicado a la discusión de esta importantísima ley. Esta ley no prohíbe la comercialización de productos chatarra, aun cuanto sean pues full azúcar. O sea, y aquí hay una malintención de algunos congresistas que defendiendo la posición de los industriales dicen, no, entonces ya no se va a poder comer el ceviche, ni el ají de gallina, el ají de gallina, o sea, claro, llevan esto a la caricatura, ¿no? Pero todo tiene calorías, pues al final, ¿no? Y todo tiene grasa. Lo que pasa que esta ley lo que hace es promover la actividad física en los colegios, promover la educación nutricional en los centros educativos. Se ha declarado que los espacios educativos y hospitalarios son espacios saludables, o sea, dentro de esos espacios no hay comida chatarra, por una razón sencilla. O sea, tú en el colegio, si vas a privilegiar la educación nutricional, salen de clase luego de haber estudiado la tabla nutricional, la pirámide, las bondades, y los entregas a los niños al kiosco donde es full comida chatarra. No, o sea, ahora los centros educativos tienen la obligación, una vez que entre en vigencia esta ley, de promover alimentación saludable en ese espacio. Ahora, si los niños saliendo del colegio comen pues su gaseosa, está mal, pero finalmente hay que educarlos y hay que formarlos en esto, ¿no? Y en materia de publicidad, alguien ha dicho de que entonces ahora está prohibida la publicidad, entonces las empresas privadas, los medios de comunicación van a depender solo de la publicidad estatal. ¿Sabes qué? Eso es llevar a la caricatura las cosas, ¿no? Aquí no se está prohibiendo ni restringiendo la inversión publicitaria. Lo que se está diciendo, señores anunciantes, sean más responsables. Ustedes no pueden estar manipulando a los niños presentando a Iron Man, diciendo que tomando gaseosa vas a ser niño tan fuerte, tan inteligente y un superhéroe como yo. Eso es abuso, eso es manipulación. Lo que tienen que es adecuar sus mensajes de manera responsable. Eso es lo que corresponde. Finalmente, ayer ganó quienes defendemos la salud por encima de intereses comerciales, intereses económicos. ¿Votos se aprobó? Me parece que han sido 57, como 56 votos 57 a favor y como 40 que en contra. Es un margen bastante estrecho, ¿no? Bueno, pero era obvio, pues durante todo el día se sacó argumentos en defensa de la industria, que la industria se va a caer, que la industria va a ganar menos, que es un atentado contra la libertad de expresión. O sea, todos estos argumentos que han sido superados hace décadas en países tan liberales como en Estados Unidos. Bueno, lo interesante es que esto vaya acompañado también, ¿no?, de mucha educación y que al final, ¿no?, vaya en concordancia con lo que se les está enseñando dentro de las aulas a los alumnos, ¿no?, a que deben de cuidar su alimentación, ¿no? Es una mezcla de muchas cosas, ¿no?, hábitos de vida saludable. Le agradecemos a ambos por habernos acompañado esta mañana. Ahora sí, 7:45, Julio. Vamos a hacer una brevísima pausa y luego retornamos con más información aquí en TV Perú Noticias.